bancos. Complicidad secundaria se compone por cualquier contribución marginal, no tan relevante, para la comisión del delito. Se trata de aportes que no son indispensables. En el caso de aquel sujeto que tiene la función de avisar a los asaltantes de un banco, el que está ahí viendo finalmente que no venga la policía. Yo me resisto un poco a la complicidad psicológica. ¿A qué me refiero a la complicidad psicológica? Aquel que se habría comprometido a intervenir en un momento acto para realizar algo importante. Nosotros tenemos un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. No basta que haya un compromiso ideológico, sino tiene que materializarse en un acto concreto, distinto a lo que es la instigación. Póngase en el caso de estos dos maleantes que dicen, vamos hasta el final, somos recontra machos, vamos a enfrentar a la policía a balazos. Una vez que ya viene la policía, el otro se muere de miedo, se baja el pantalón y dice, no, pues tiene que realizar el acto concreto para que pueda manifestarse un derecho penal del acto. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? La determinación de la esencialidad o no esencialidad del aporte sirve para diferenciar la complicidad primaria de la secundaria. No se olviden que, en principio, la complicidad secundaria es la que recibe una pena distinta al autor, pero esa es la pena legal, no la pena individualizada. El aporte debe ser valorado a través de filtros de imputación objetiva si el mismo constituye un riesgo típico. Luego habrá de analizarse si la conducta objetivamente típica también puede ser imputada subjetivamente. ¿Qué significa la imputación? ¿Qué significa la imputación subjetiva? ¿Qué significa la imputación subjetiva? No olviden, dolo, culpa o preterintencionalidad. Oiga, por favor, nunca olviden. ¿Qué es lo primero que tienen que analizar ustedes? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? Si lo objetivo descartan imputación objetiva, ya no es necesario ir, porque justo yo pasaba ahí, usted pasaba la persona. El que se tira del puente a peatonal es ese desgraciado que le fregó toda la vida. Justo se da la coincidencia del azar, por eso le pueden dar homicidio culposo. No, o menos doloso. Primero el objetivo. Ver y verificar si ha generado un riesgo no permitido y que ese se concretizó en el resultado. Luego de ello, ustedes analizan la imputación subjetiva. La teoría del delito, tal vez acogiendo un término procesal, es una suerte de preclusión. Usted va analizando la acción o la misión, la conducta, luego va a la tipicidad objetiva, luego a la subjetiva y después ahí va a la antijuricidad. No se olviden algo muy importante, ¿eh? No basta que la conducta sea típica, sino también tiene que ser penalmente antijurídica. Todo lo penalmente antijurídico debe ser típico, pero no todo lo típico es necesariamente antijurídico. La antijuricidad, como se preguntaba en los exámenes de tiempo atrás de este CNM difunto, extinto, ¿es indicio o fundamento de la antijuricidad? La ratio essendi o la ratio cognoscere es el indicio, no es el fundamento. Muchas conductas finalmente que pueden ser típicas no necesariamente van a ser antijurídicas. Causa de justificación, ejercicio legítimo de un oficio de un cargo, la legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida, etc. Entonces, nuevamente ahí, es solamente instigadora. En el caso de Cecita se puede desprender que Gabriela se reprimió con la misma pena o distinta. ¿Qué pasado con esto? ¿Se le fue la mano o no? Bueno, hay que poner en cuenta qué es lo que debe entenderse cuando decirle partirle la boca. Eso es algo muy coloquial, muy figurativo. Sí, hay un juego de palabras, porque entre la A y B está el asunto, ¿no? Con la misma pena distinta a la que corresponda por cuanto ya no encargó que lo lesionaran gravemente. El IB dice será reprimido con una pena distinta a lo que corresponda para los autores del delito por cuanto ya no... Esta parece que ser la más clara, pero propiamente es porque supuestamente ella solamente le había dicho unas lesiones leves, pues, y se le fue la mano. Fíjese, podemos a veces no estar de acuerdo, o sea, puede ser que realmente la premisa o la pregunta o el desarrollo de la casuística no esté debidamente construida. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay 4 alternativas, tenemos que elegir ¿cuál? La que más se acerque. Porque esto no está bien redactada, esas respuestas. Pero tengo que darle un grado de razonabilidad. Digo, pucha madre, no la han hecho bien, pero una de ellas tiene que ser la correcta. Y tengo que aproximarme finalmente a aquello que tiene que darse la más correcta, la que tenga mayores visos de sustancialidad.
Y en el marco de decir, obviamente, que en el ámbito de autoría y participación hablamos de la prohibición de exceso, no olviden. No puede responder por aquello que se fue más allá la otra persona. En el acto de la instigación, si solamente Pedro instigó a Luis mediante el precio, el móvil de un dinero, Pedro a Luis para que mate a una sola persona y se le fue la mano y mató a dos más, pues no puede responder por el exceso. No puede responder. Esa es prohibición de exceso. Y también tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Prohibición de exceso. O sea, el instigador no puede responder por aquello que fue más allá el autor de lo que había determinado. Porque no se olviden que la instigación significa determinar, aquel que determina a otro la comisión del delito, aquel que lo convence, no vale un mero sugerencia o un consejo, sino tiene que determinarlo a cometer un delito, convencerlo. No es que, bueno, si el otro pata ya estaba recontra convencido de matarlo, sí está bien, hazlo. Eso no es, pues, porque el otro pata ya tenía su decisión de cometer ese delito. Luego, dentro de esa otra pregunta, dice, la conducta de Gabriela, que fue atacada, está amparada ¿puede haber legítima defensa? ¿Para qué se requiere para legítima defensa? Tiene que haber una agresión ilegítima. Agresión ilegítima, ¿en qué bienes jurídicos? La vida, el cuerpo, la salud, la libertad. No solamente nosotros mismos, de otra persona vinculada a nosotros. Pero acá mis amigos está caminando una chica muy bonita y por ahí vienen los payasos que se van de boca y le dan finalmente un piropo ya muy grosero. Ah, gracioso, le mete un balazo. Eso no, pues es legítima defensa. Tiene que ser sobre un bien de la vida, el cuerpo y la salud, la libertad. Falta de no generar esa provocación. Distinto es dos que se provocan y se van y se sacan el ancho y en cada uno se causan lesiones. Mutuamente, cada uno responde por sus propias lesiones. También en el caso un poco decíamos marco de contextualización de lesiones intrafamiliares, de agresiones contra la mujer, una pareja jóvenes, de concubinos o casados, que se han tomado sus traguitos, un pan, una discoteca, salen de ahí, se dicen la vela verde, se recuerdan mutuamente a sus propias madres. ¿Y qué hay ahí? Hay lesiones intrafamiliares. Esas son injurias recíprocas, delitos contra el honor. Tengamos en cuenta ello porque a veces dejamos llevar por ciertos contextos donde se exageran las tipificaciones y creo que eso es hay que tener mucha responsabilidad en esto. Como decía, finalmente estaba en una exposición en Lambayeque, los colegas, su fiscal, vino la señora, me dijo, me amenazó de muerte, lo estoy denunciando por tentativa de feminicidio. Amenazar de muerte es tentativa de feminicidio. ¿Qué dicen ustedes? La amenaza podría ser, véanlo como en el Código Penal Español tiene el delito de amenazas, a menos que esas amenazas sistemáticas generen lesiones psicológicas. Pero no puede ser tentativa de feminicidio. Ojo, y eso lo digo porque existe en la Fiscalía una subespecialidad de violencia familiar y violencia de género. Y me parece que entre los artículos o los delitos que son competentes no está el feminicidio. No está el 108B. Amenazar de muerte no es tentativa de este delito. Que dentro de un marco y un hábitat, de una continuidad, asiduidad y habitualidad pueda generar una lesión psicológica, esa es otra cosa. Tengamos cuidado con ello, porque a veces estos contextos nos pueden llevar a exagerar las cosas, a forzar las tipificaciones y ahí creo que no estamos yendo por buen camino. Ahí se está vulnerando el principio de legalidad. Por eso, obviamente, el ataque de Israel fue posterior cuando ella ya había llamado a estos sujetos para que le digan, pártenle la boca. Esto fue a posteriori. O sea, no ha habido esa agresión ilegítima que haya generado esa reacción por parte de ella y llamar por teléfono de vengan a defenderme. No, ella lo hizo porque tenía todavía unas rencillas, tenía finalmente una rabieta con respecto a Israel, que quiso sofocar su rabieta y su ira y su odio, diciéndole a estos otros sujetos individuos para que le partan la boca. Sí, obviamente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o les queda totalmente claro? No se olviden que en la instigación, el que tiene el dominio del hecho no es el instigador, sino es ¿y la autoridad mediata quién?
¿El autor mediato o el autor inmediato? ¿Quién tiene el dominio del hecho? A ver, ¿qué dijeron? Ah, ok. No me digan al revés, ¿ah? No se quinceen, ¿ah? Esto es algo muy importante y no se dejen llevar por lo que dicen los periódicos, ¿sabes? Lo que dicen algunos en los medios de prensa, porque los llevan en falso, inducción, error. ¿Ah? Tengan cuidado. En la autoría mediata, el tener dominio del hecho es la persona de atrás, que tiene un dominio sobre la otra persona bajo ciertos defectos de error, incapacidad, porque es una persona inimputable, etcétera, etcétera. ¿Bajamos, César? Obviamente es la verdad, ¿no? Me voy en... Es que pasa que me parece que sería la B. Porque, bueno, está mal redactado, me parece que esta es la B. Vamos a... No, Eduardo ya lo vimos, pues. Ya vamos con Asunción, Mauricio y Ernesto. Todos con antecedentes penales. ¿Qué significa tener antecedentes penales? ¿Qué puede dar lugar a qué? ¿Cuál agravante? ¿Y la residencia qué tipo de agravantes? ¿Genérica, cualificada o específica? Cualificada, que permite ir por, conforme a la ley 30.076 que incorpora el artículo 45A, permite qué cosa, ir por encima del, ir por encima del marco legal. Bueno, no voy a ponerme a confrontar y a desarrollar si eso realmente afecta o no un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Fíjese la gran cantidad de modificaciones que ha tenido la residencia durante estos últimos años, no sé, como 4 o 5. Que cada vez ampliarlo, que inclusive hay una residencia indefinida ante delitos como el sicariato o el feminicidio, que no importa que lo hayan cometido hace 15 o 20 años, cold case, sino que registre un antecedente, y eso modifica el artículo 69 o el 70, que habla que hay antecedentes, o sea, hay antecedentes que van a pervivir por siempre, ¿no? Cuando son por determinados delitos. Tomaron conocimiento de que en la casa de José había una gran cantidad de dinero y joyas en una caja fuerte, sin haberse acreditado cómo consiguieron tal información. Bueno, si esa información se la dio una persona determinada, ¿es complicidad? Podría ser, habría que ver de qué forma. Porque la persona que estaba viviendo en ese lugar, oye, justo acá tal lugar hubieron. Y yo recuerdo el caso Fefa. Llegó este sicario, colombiano que de Argentina, entró directo y no forzó ninguna puerta. Qué raro. Ingresó, fue directamente a la casa, al cuarto de la señora y salvajemente la mató. Ese es un caso donde el sicario ha sido condenado y el instigado, ninguno. No hay ningún instigador. Hay sicario, hay instigado sin instigador. Esa es una historia sin resolver. Porque detrás de ese tiene que haber habido una persona, yo no voy a decir quién, que tiene que haberlo contratado a este sujeto, este desgraciado, para matar a esa señora. Ese es un homicidio sin resolver, porque hay una parte de la historia que ha quedado inconclusa. ¿Quién fue que lo hizo venir este desgraciado para que la maten a esta señora? Planificaron el modo de llevar a cabo un robo en el domicilio de José. Más aún él podría decir el abogado, ¿y dónde está el instigador? ¿Que le han dado homicidio por lucro? Y eso, porque en ese momento no le podían aplicar el sicariato, porque si no sería una retroactividad maligna. Al que acudieron provistos de un cuchillo de grandes dimensiones y una pistola. Asunción llamó sonriente a la puerta mientras los dos varones se ocultaban, y así consiguieron que José les abriera. Estando los acusados precipitadamente en la casa, dándole un empujón, ¿no? Empellón, no sé, y arrastrándola hasta el dormitorio en donde se encontraba la caja fuerte, procedieron a Mauricio a atarlo de pies y manos al acusado, mientras que Ernesto hacía lo mismo con Lucía, dueña de la casa, que se encontraba también allí, y a quien le advirtieron que si gritaba le cercenarían la cabeza cortándole el cuello. Bueno, hasta acá pareciera que había un tema puramente de robo agravado, ¿no? Pareciese. Luego, pero hay algo más. Creo que hay más. Dada la negativa, César, creo que me subiste un poco, porque ahí estaba. Encontraron también y a quien le advirtieron que ya, baja, está bien, entonces. Dada la negativa inicial de José a proporcionarles el número de la caja fuerte, la clave, disculpen, Mauricio le propinó un fuerte bofetón a José, haciéndole sangrar por la nariz,
consiguiendo que le diera la información requerida y de esta manera sustrajeron del interior de la caja la suma de 13.000 soles y joyas valoradas en 24.000 soles. Bueno, en el caso del robo no se requiere una cuantía, o sea, y eso se puede tomar en cuenta para la determinación de la pena o de la reparación civil. O sea, la reparación civil, creo yo, ¿no? Mientras Mauricio retiraba el dinero y las joyas, Asunción, empuñando la pistola, apuntaba a José. Y Ernesto efectuaba tocamientos obscenos, siempre amenazando con el cuchillo. Esto estaba dentro del plan, lo de Ernesto se fue de manos. Se fue. ¿Cuál es la diferencia entre tocamientos indebidos o lo que es actos contra el pudor con una violación sexual? ¿Cuál es la diferencia? No, mira que no hay diferencia. Los actos contra el pudor son actos que se dirigen finalmente a realizar tocamientos en las partes genitales de la víctima. No solo eso, puede obligar a la víctima a que lo toque o que se autotoque. ¿Cuál es autotocarse? Obligarlo con amenaza a que él mismo se toque sus partes del cuerpo. También ese es. Ese delito del 176 fue modificado por la ley 3838 del julio del 2018. Porque había un vacío muy importante que eso sí yo finalmente reconozco que fue importante por parte del legislador, de que hay ciertas circunstancias que cuando son mayores de 14, que tienen libertad y no intangibilidad, no es necesario el uso de la violencia amenaza. ¿Dónde no es necesario? En el metropolitano, en el tren eléctrico, unos que son eléctricos pues también ahí, ¿no? Que está pasando por la calle la chica, le hemos puesto un ejemplo, y pasan en una moto o un vehículo y le meten la mano, pues. ¿Es necesario violencia amenaza? No. Lo que los españoles le habían hablado del abuso sexual furtivo. Y ese es el caso Mamani, pues. En el Perú hay unas paradójicas de los legisladores, de que ellos mismos impulsan las reformas normativas y al final ellos pueden ser presas de sus propias decisiones. Sí, porque cuando se da este caso en LATAM, él ya se había dado la sanción de la norma, supuestamente que le vino un tema de diabético, que se desmayaba y no tuvo otra oportunidad que agarrarse las partes anatómicas de la fly hostess para evitar caer. Porque antes de esa reforma se requería violencia y amenaza para mayores de 14. Eso sí se ha acertado. Pero tengan cuidado porque vemos pues de todo en esta sociedad y las redes sociales, que un sujeto se masturbe enfrente de otra, ¿qué delito hay ahí? Ofensas contra el pudor público, no es actos contra el pudor, por favor. Para que exista actos contra el pudor tienen que tocarlo, obligar a que lo toquen o tocar a un tercero. Este que se masturba o los que tienen sexo enfrente de todo el mundo, hombre y mujer, son actos de ofensas contra el pudor público, que me parece que es el artículo 183. Pero no es tocamientos indebidos, ¿sabes? No es actos contra el pudor. Porque por este sujeto desgraciado, un señor ya de cierta edad, creo que se fue, ¿no? Se fue a los Estados Unidos, creo. Eso no era actos contra el pudor, eso es ofensa contra el pudor. Y lo querían poner como el más peligroso, pues. O sea, tampoco no hay que exagerar, pues. Y poner una recompensa, pues. Fíjese, ¿y saben lo que pasa si este se fue a otro lugar? Para que proceda una extradición, primero que tiene una pena tiene mayor de 2 años de pena privativa de libertad o 3, y tiene que cumplirse con el principio de doble incriminación. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Que también tiene que ser delito en los Estados Unidos, en España, donde se vaya. Si eso no es delito, ahí se fregó la cosa. Bueno, entonces, ese no es tocamiento. Yo no lo estoy justificando, este idiota, por si acaso. Pero estoy tipificando correctamente. Este es un morboso, mañoso, no sé cómo puedan llamarlo. Pero ese no es tocamientos indebidos o actos contra el pudor. El tema está que este Ernesto se estaba pasando el listo más allá de lo que supuestamente estaba acordado con el resto, que era únicamente el robo. Y siempre amenazándolo con el cuchillo delante de todos. ¿Cuál es la diferencia entre una tentativa de violación sexual con actos contra el pudor? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Serán las evidencias finalmente que lo incriminan a la persona? Visto esto en un caso particular, que estaba realmente en tocamientos, estaba teniendo besos y todo con la chica de 11, 12 años, el 18, 19, sube la hermanita de 9 o 10 y los advierte, estaba así y él deja de hacerlo. Pero él estaba ya con la espada desenvainada. ¿Qué significaba esto? Que la iba a penetrar. ¿Y esto qué es? ¿Qué delito es? Tentativa de violación. Ojo,
Ya la violación sexual de por sí, los actos previos de tocamientos absorben al 176. No se puede tipificar por los dos delitos. Principio de absorción. A menos que la gente en un acto determinado, primero la toque, contra su voluntad, obviamente, si es mayor de 14. Luego la penetra, concurso real de delitos. Pero si antes de penetrarla lo que hace es hacerle tocamientos, se aplica el principio de absorción. ¿El principio de absorción de cuál institución se desprende? ¿Del conflicto aparente de normas o del concurso de delitos? Conflicto aparente de normas. No olviden de esto. Porque puede haber un conflicto entre una tentativa de violación y actos contra el poder consumados. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es el delito más grave? La tentativa de violación. Tras apoderarse del botín, abandonaron la vivienda dejando atados y amordazados a sus moradores. Antes de marcharse, amenazaron con matarlos a todos y denunciaban el hecho. Indicaban que conocían sus actividades, su casa y que no estaban solos. Los esposos permanecieron atados hasta que el día siguiente en que apareció el hijo de ambos, alertado porque sus padres no respondían las llamadas telefónicas, habiendo estado privado de su libertad 26 horas. ¿Ha habido secuestro? ¿Por qué no hay secuestro? Porque tiene que haber una finalidad. Ellos lo amordazaron, lo dejaron ahí para que no lo siga. Igual, hay secuestro de estos dos depravados que privan de su libertad por 20 minutos a la víctima de violación. ¿Hay secuestro? ¿Y por qué? Porque esa es la forma que ellos necesitan para poder cometer su delito con impunidad. ¿Hay secuestro o solamente violación? No hay secuestro. Otra cosa es que en el interín de un secuestro la persona sea violada, a menos que se produzca el síndrome de Estocolmo. ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo? Que se tiemblan, pues. Secuestrado o secuestrador. Se ríe la doctora porque... Así fue el caso de Ingrid Betancourt, una colombiana, una candidata presidencial en Colombia. Terminó embarazada con hijo y todo, y feliz, happy face. No, pero siempre y cuando realmente se enamoren, no es que se estén forzando con violencia. A consecuencia del bofetado propinado, José sufrió una inflamación que curó sin necesidad de tratamiento médico, que serían leves tal vez. 2 días después, Mauricio sustrajo una botella personal de bebida gaseosa en una tienda de abarrotes, huyendo raudamente. ¿Hay hurto ahí o no? ¿Hurto o falta contra el patrimonio nomás? ¿Qué dicen? Ese es el asunto. Fíjense, el acuerdo plenario de la Corte Suprema. Tenemos una fuerte incidencia delictiva y eso nadie lo puede negar. Los delitos contra el patrimonio es el pan de cada día, como las violaciones, violencia de género, etc. Pero hay que tener cuidado con las respuestas jurídicas penales. ¿A qué me refiero ello? Porque siempre lo hemos entendido de que el agravante del hurto, de robo, primero tiene que haber el tipo base. Y para que haya un tipo base de delito de hurto, ¿cuánto tiene que valer el bien? Superior a una remuneración, ¿cuánto es? 930, ¿no? ¿Cuánto va a ser ahora? Dice que todos ahora ofrecen, ¿no? $500, $4.000. El asunto está que cuando ese acuerdo plenario, que hay un voto en singular de Prado Saldarriaga, el cual yo uno esta postura, de que tiene que haber en todos los casos el monto mínimo. O sea, no puede haber hurto agravado si el monto del bien no es superior. Esa es mi postura. Porque no me parece consecuente con ello que dos sujetos que al final sustraen finalmente una carterita que no vale ni 5